Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a orar con poder y autoridad, estén con ustedes en esta mañana poderosa. El secreto poderoso que Jesús enseñó sobre la oración, el camino exacto registrado en Marcos 11, 23, 24, que garantiza que recibirán todo lo que pidan, sin excepción, sin tal vez, sin depende. Ya oraron con todo el corazón pidiendo algo específico: sanidad para enfermedad terminal, cancelación de deudas imposibles, restauración de matrimonio destruido, liberación de hijo adicto, falta de empleo. No pueden dormir, cansancio que no pasa, desánimo, y aún así no recibieron. Ya se preguntaron por qué Jesús prometió en Marcos 11, 23, 24 que recibiríamos todo lo que pidiéramos creyendo, pero sus oraciones parecen no funcionar. Muchos de los cristianos oran de la manera equivocada. Hacen súplicas desesperadas en vez de declaraciones con certeza. Piden con esperanza tímida en vez de fe inquebrantable. Dudan en el corazón mientras hablan con la boca. No comprenden la diferencia entre orar esperando recibir y orar teniendo certeza de que ya recibió. Y por eso viven ciclo de oraciones no respondidas que disminuye la fe. Pero hoy esto va a cambiar. Hoy van a aprender el camino específico y detallado que Jesús enseñó en Marcos 11, 23, 24. Las tres condiciones innegociables que activan el poder sobrenatural de la oración. 1. Hablar a la montaña directamente. 2. No dudar en el corazón. 3. Creer que recibirá lo que dice. Van a aprender cómo aplicar cada condición en situaciones imposibles específicas, por qué la mayoría falla en la segunda condición sin darse cuenta. Y más importante, van a aprender a transformar oraciones suplicantes que no funcionan en declaraciones con autoridad que mueven montañas literales. Porque es exactamente así como Jesús enseñaba. Él no decía, oren para que Dios cambie esa situación financiera, esa enfermedad, esa relación destruida. Él enseñaba que esas situaciones imposibles son montañas. Y las montañas pueden ser movidas no a través de súplica desesperada, sino a través de la palabra declarada con fe inquebrantable. Sin duda. Con certeza absoluta de que ya está hecho en el reino espiritual. Hay un detalle que casi nadie comprende sobre el versículo 24 de Marcos 11. Jesús usó una palabra específica en griego para creer que revela el nivel exacto de certeza necesario para recibir cualquier cosa. No es esperanza vaga, no es deseo tímido, no es expectativa débil. Es convicción absoluta de que ya está hecho incluso antes de ver. Es una certeza que va más allá de la esperanza, más allá de cualquier duda, una convicción profunda que opera en el reino espiritual donde el milagro ya es realidad completa. Y entonces, el poder máximo en Marcos 11, 23, todo lo que diga le será hecho. No algunas cosas, no depende de la situación, no tal vez. Todo. Esta es la promesa de Jesucristo, y Jesús expandió aún más en Marcos 11, 24. Por eso les digo que todas las cosas que pidan, orando, crean que lo recibirán y lo tendrán. Todas las cosas, no algunas, todas. Y escriban esto en el corazón, crean que lo recibirán. En el griego tiempo auristo, indicando que ya recibieron en el reino espiritual. Déjenme ser claro, esta no es teología de la prosperidad superficial, no es pensamiento positivo disfrazado de cristianismo. Esto es la enseñanza literal de Jesucristo sobre cómo orar con el mismo poder que Él tenía, la misma autoridad que secó la higuera instantáneamente, el mismo método que movía montañas. Jesús no guardó este secreto para sí mismo. Él lo entregó a sus discípulos y hoy Él lo entrega a ustedes. Pero antes de iniciar nuestra oración, antes de aprender el método exacto para orar con certeza absoluta de recibir, quiero que hagamos algo importante juntos.
Si ustedes reconocen que han orado sin recibir respuesta, que tienen montañas en la vida que necesitan ser movidas por la palabra de autoridad, que desean aprender el método que Jesús enseñó para recibir todo lo que pidan, quiero que hagan algo ahora. Escriban en los comentarios, creo. Estas palabras no son solo comentario religioso, son declaración profética que programa su espíritu para operar en el nivel de fe que Jesús exigió, que corta la raíz de la incredulidad que ha saboteado sus oraciones, que alinea su corazón con la promesa literal de Cristo, que planta en ustedes la semilla de la certeza que mueve montañas. También pido que den like a este video si reconocen que necesitan la misma fe que Jesús exigió de los discípulos, de la misma certeza interior que seca higueras y mueve montañas, de la misma autoridad en la oración que transforma imposibles en testimonios. Cada like es señal para YouTube llevar esta enseñanza poderosa a más corazones cansados de orar sin ver respuesta. Cristianos desilusionados que están perdiendo la fe en el poder de la oración. Personas que necesitan redescubrir el método literal que Jesús enseñó para recibir todo, absolutamente todo, lo que pidan. Ahora respiren profundo. Abran ahora sus corazones. Prepárense para que mentalidades sean quebradas, creencias limitantes sean destruidas y certeza inquebrantable sea construida en el lugar donde estaba duda paralizante. Dejen que esta promesa penetre la profundidad de su ser. Dejen que la esperanza renazca. Dejen que la certeza sea construida. Respiren profundo una vez más. Vamos a orar ahora. Padre Celestial, necesito comprender lo que tu Hijo Jesús estaba revelando cuando enseñó sobre oración en Marcos 11, 23, 24. Señor, tú sabes que este pasaje cambió completamente mi entendimiento sobre oración, porque Jesús no estaba hablando teoría desconectada de la realidad. Él estaba revelando el método exacto que Él mismo usaba cuando movía imposibles. Recuerdo, Padre, aquel día registrado en Marcos 11. Jesús estaba volviendo de Betania para Jerusalén. Él tenía hambre, vio de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó esperando encontrar frutos, pero encontró solo hojas, y entonces Jesús hizo algo extraordinario que asombró a los discípulos. Él no oró al Padre pidiendo que secara el árbol. Él no suplicó, Él no hizo vigilia de oración. Él habló directamente a la higuera. Nunca más nadie coma fruto de ti. Fue una declaración, no una súplica. Fue un decreto, no un pedido. Fue una orden, no una esperanza. Y Marcos registra que los discípulos oyeron a Jesús hablar aquellas palabras. Él no murmuró en oración silenciosa. Él declaró en voz alta, con autoridad, con poder. Al día siguiente, cuando pasaron nuevamente por el camino, Pedro vio la higuera y quedó asombrado. Él llamó a Jesús y dijo, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó». Pero fíjense, Padre, que Marcos fue específico sobre algo crucial. Ella no estaba apenas marchita o muriendo. Ella se había secado desde las raíces. La palabra de Jesús había ido hasta la profundidad total. Había destruido completamente la fuente de vida de aquel árbol. Y fue en este momento, Padre, que Jesús reveló el secreto más revolucionario sobre oración jamás enseñado. Jesús podría haber dicho, «Sí, Pedro, eso sucedió porque yo soy el Hijo de Dios y tengo poder divino que ustedes nunca tendrán». Pero no fue eso lo que él dijo. Jesús transformó aquel momento en clase magistral sobre oración. Jesús transformó la higuera seca en lección eterna sobre cómo tus hijos pueden orar con poder sobrenatural. Jesús dijo, tengan fe en Dios. Y entonces vino la revelación de Marcos 11, 23. Porque en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, levántate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que se hará aquello que dice, todo lo que diga le será hecho. Señor Jesús, tú no dejaste nada vago en este versículo.
Tú fuiste absolutamente específico sobre las condiciones para recibir todo lo que pedimos. Tú no dijiste, cualquiera que ore sobre este monte. Tú no dijiste, cualquiera que pida a Dios que mueva este monte. Tú dijiste, diga, hablar directamente a la montaña, declarar a la situación imposible, decretar a la circunstancia que parece inmóvil. Esto revoluciona completamente cómo yo oro. Jesús estaba enseñando que existe poder creativo en la palabra declarada con fe. De la misma forma que el Padre creó el universo hablando, haya luz y hubo luz, así Jesús estaba revelando que tus hijos, creados a tu imagen, tienen poder creativo en las palabras cuando son habladas con fe inquebrantable. La segunda condición que tú estableciste, y no dudar en su corazón. Jesús, tú fuiste absolutamente específico. Tú no dijiste no dudar en la mente. Tú dijiste no dudar en el corazón, porque tú sabes que nuestra mente puede tener 1000 cuestionamientos, puede calcular imposibilidades, puede analizar y razonar, pero si el corazón, el centro de nuestro ser, el lugar donde reside nuestra verdadera fe, si el corazón no duda, el milagro sucederá inevitablemente. Y la tercera condición, si no crea que se hará aquello que dice. Jesús, tú usaste tiempo futuro con certeza presente. No es esperar que tal vez suceda, es creer que se hará. Una certeza absoluta, una convicción inquebrantable, una fe que no admite otra posibilidad sino la manifestación de lo que fue declarado. Y entonces vino la promesa que sella todo. En Marcos 11:23, todo lo que diga le será hecho. Tú no dijiste algunas cosas. Tú no dijiste dependiendo de la situación. Tú no dijiste si es la voluntad. Tú dijiste todo. Esta es tu promesa literal e inquebrantable, Señor Jesús. Y como si Marcos 11:23 no fuera suficientemente revolucionario, tú expandiste en Marcos 11:24. Por eso les digo que todas las cosas que pidan, orando, crean que lo recibirán y lo tendrán. Señor, necesito pausar en este versículo porque aquí está el secreto que pocos comprenden profundamente. Tú dijiste, crean que lo recibirán. En el original griego, esta palabra está en tiempo aoristo, un tiempo que indica acción completada. Tú no dijiste, crean que recibirán en el futuro. Tú dijiste algo mucho más poderoso, crean que ya recibieron. Es como si tú estuvieras diciendo, cuando oran por algo, en el propio momento de la oración, crean con tanta certeza que ya recibieron en el reino espiritual, que es solo cuestión de manifestación en el reino físico. Esta es la fe que mueve montañas, Padre. No es fe que espera recibir. Es fe que tiene certeza de que ya recibió, incluso cuando los ojos naturales todavía no ven la manifestación. Es fe que opera 2 veces al mismo tiempo. Una vez en el reino espiritual donde ya está completo y nuevamente cuando se manifiesta en el reino físico. Es como aquel ejemplo que tú diste, Jesús, en Marcos 9:23. Si tú puedes creer, todo es posible al que cree. No dijiste, algunas cosas son posibles. Dijiste, todo es posible. Pero solo para aquellos que tienen este nivel de fe, esta certeza interior inquebrantable, esta convicción que no permite duda. Y sé, Señor, que esta fe no es presunción o arrogancia, porque tú mismo conectaste esto con 1 Juan 5:14-15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en todo lo que pedimos, sabemos que alcanzamos las peticiones que le hicimos. Cuando oro según tu voluntad revelada en la palabra, tengo certeza absoluta de que tú oyes. Y si tú oyes, sé que ya tengo la respuesta. Padre, tú me enseñaste a través de Romanos 4:17-21 sobre la fe de Abraham, que llamó lo que no era, como si fuese. Abraham creyó que ya tenía el hijo, incluso cuando humanamente era imposible.
Y así es la fe que Jesús enseñaba en Marcos 11, 23, 24. Llamo a la montaña como movida. Declaro la situación imposible como transformada. Ordeno a la circunstancia que parece inmóvil como si ya se hubiera movido. Porque en el reino espiritual, cuando oramos con esta fe, ya está hecho. Padre, Jesús usó la imagen de montaña propositalmente. Él no estaba hablando de colinas pequeñas u obstáculos simples. Montaña representa aquello que parece absolutamente imposible de mover, demasiado grande para ser resuelto, demasiado pesado para ser cargado, demasiado alto para ser escalado por cualquier esfuerzo humano. Señor, tú sabes cuáles son las montañas que las personas enfrentan. Son situaciones que parecen completamente imposibles por el análisis natural. Son enfermedades que médicos llaman incurables. Son deudas que bancos dijeron ser impagables. Son relaciones que especialistas diagnosticaron como irrecuperables. Son desempleo prolongado que hace parecer que nunca habrá oportunidad nuevamente. Son adicciones que clínicas declararon incontrolables. Jesús dijo, este monte. Él fue específico. No estaba hablando de montañas en general, abstractas, teóricas. Estaba diciendo, aquella montaña específica que ven cada día. Aquel problema específico que asombra sus noches. Aquel desafío que parece más grande de lo que pueden soportar. Aquella montaña específica puede ser movida por la palabra declarada con fe inquebrantable. Y Jesús fue aún más radical. Levántate y échate en el mar. Él no dijo solo sal del lugar, dijo échate en el mar. Ve a un lugar de donde no podrás volver nunca más. Desaparece completamente de la existencia. Húndete en las profundidades donde jamás serás visto nuevamente. Padre, las montañas financieras parecen imposibles. Hay personas con deudas que crecen mes a mes, con intereses que consumen todo ingreso, con desesperación que aumenta con cada estado de cuenta bancario. Hay desempleo que se extiende por meses, por años, dejando a las personas cuestionando su valor, su capacidad, su futuro. Hay negocios familiares que parecen estar hundiéndose, con dificultades crecientes, con imposibilidad aparente de recuperación. Padre, reconozco estas montañas financieras en nombre de Jesús. Yo decreto que estas montañas, deuda imposible, desempleo prolongado, escasez financiera, se levanten y se echen en el mar, no por esfuerzo propio, no por estrategia humana, sino por la palabra de autoridad que Jesús me dio en Marcos 11:23. Padre, hay montañas de salud. Hay personas que enfrentan enfermedades que asustan, que limitan, que parecen amenazar el futuro. Hay cuerpo que duele, que no funciona como debería, que no responde a los tratamientos convencionales. Hay diagnósticos que dejan a las personas en desesperación, cuestionando si hay cura, si hay esperanza. Padre, reconozco estas montañas de salud, reconozco el peso de ellas. Y en nombre de Jesucristo yo decreto que estas montañas, enfermedad, incapacidad, sufrimiento físico, se levanten y se echen en el mar de la profundidad donde no retornarán. Decreto que cuerpos sean restaurados, que sanidad venga, que salud sea establecida. Padre, hay montañas familiares, hay relaciones que fueron heridas, que parecen destruidas más allá de reparación. Hay hijos que parecen haberse perdido. Hay matrimonios que parecen estar terminando. Hay padres e hijos que no se hablan hace años. Hay separación, hay ruptura, hay heridas que parecen eternas. Padre, reconozco estas montañas familiares y en nombre de Jesús yo decreto que estas montañas, separación, ruptura, relaciones destruidas, se levanten y se echen en el mar. Decreto restauración imposible. Decreto reconciliación que solo Dios puede traer. Decreto que familias sean enteras nuevamente. Padre, hay montañas profesionales. Hay personas calificadas que no consiguen oportunidades.
Hay puertas que parecen cerradas, bloqueadas, selladas. Hay propuestas rechazadas, entrevistas que no dan en nada, caminos que parecen estar bloqueados. Padre, reconozco estas montañas profesionales. Y en nombre de Jesucristo yo decreto que estas montañas, puertas cerradas, falta de oportunidad, bloqueo profesional, se levanten y se echen en el mar. Decreto apertura de puertas imposibles, decreto reconocimiento de talentos, decreto que caminos se abran. Tú dijiste en Hebreos 11:1 que fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de hechos que no se ven. Cuando comprenden esto, comienzan a ver montañas no como realidades permanentes, sino como transitorias, como algo que puede ser movido no por fuerza física, sino por declaración de fe. Padre, agradezco por revelar que cada una de estas montañas, financiera, de salud, familiar, profesional, puede ser movida no a través de esfuerzo desesperado, sino a través de fe que no duda. Gracias por enseñar que existen montañas y que existen también las llaves para moverlas. Padre, Jesús fue preciso en Marcos 11:23, y no dudar en su corazón. Él sabía que la duda es el asesino silencioso de la oración poderosa. La duda es el bloqueador del milagro. La duda es la cadena que ata los milagros en el reino espiritual, impidiendo que se manifiesten. Señor, tú sabes que muchos oran con la boca, pero dudan en el corazón. Declaran con palabras de fe, pero cuestionan con pensamientos de incredulidad. Piden con fe aparente, pero esperan con incredulidad real. Es como Santiago 1:6-8 revela con tanta claridad. Pídala sin embargo con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. No piense tal hombre que recibirá del Señor alguna cosa. El hombre de corazón doble es inconstante en todos sus caminos. Señor, esto es serio. Santiago está diciendo que cuando oramos con duda en el corazón, no recibimos nada. No es que recibimos menos, es que no recibimos cosa alguna. La duda en el corazón anula completamente el poder de la oración. La duda cierra las compuertas de los cielos. La duda bloquea la manifestación del milagro que ya existe en el reino espiritual. Padre, necesito ser honesto contigo en este momento sagrado. Hay momentos en que oro pidiendo sanidad, pero en el fondo del corazón dudo, porque ya vi personas que oraron sinceramente y no fueron sanadas de la forma que esperaban. Oro pidiendo provisión financiera, pero dudo porque nunca experimenté multiplicación sobrenatural como Eliseo experimentó. Oro pidiendo restauración de relaciones, pero dudo porque la situación parece humanamente tan imposible. Y percibo, Señor, que esta duda viene de mirar a circunstancias en vez de mirar a tu palabra. Viene de calcular posibilidades humanas en vez de confiar en poder divino. Viene de testimonios de oraciones no respondidas en vez de enfocar en tus promesas inquebrantables. Pero Jesús no dejó espacio para duda cuando enseñó Marcos 11:24. Él dijo, todo lo que pidan. Él no dijo algunas cosas dependiendo de la situación. Él dijo todo. Esto significa que la duda es mentira. La duda es oposición directa a la palabra de Jesús. Padre, declaro ahora, por la autoridad que Jesús me dio en Marcos 11:23, que arranco de raíz toda duda que ha saboteado mis oraciones. Arranco la duda que viene de experiencias pasadas donde oraciones no fueron respondidas de la forma esperada. Jesús, tú dijiste que todo lo que yo diga con fe será hecho, y elijo creer en tu palabra por encima de mis experiencias pasadas, por encima de historias ajenas de desencanto. Arranco la duda que viene de comparar mi situación imposible con estadísticas médicas, con probabilidades financieras, con análisis humanos que dicen que algo es imposible. Jesús, tú dijiste en Marcos 9:23 que todo es posible al que cree, y elijo creer que mi montaña es demasiado pequeña para el Dios infinito que sirvo.
para el creador de montañas, para el Señor que mueve imposibles. Arranco la duda que viene de mirar al tamaño de mis problemas en vez de mirar al tamaño de mi Dios. Jesús, cuando tú secaste la higuera, no hiciste análisis de cuánto tiempo llevaría. Tú no consultaste especialistas. Tú no ponderaste sobre esto. Tú hablaste y sucedió. De la misma forma, declaro que el tamaño de mi montaña es irrelevante ante el poder de tu palabra. Arranco la duda que viene de testimonios de personas que oraron sinceramente y no recibieron la respuesta esperada. Padre, no sé por qué algunas oraciones no son respondidas de la forma que esperamos. Pero sé que Jesús prometió literalmente en Marcos 11:24 que todo lo que yo pidiera creyendo, recibiría. Elijo anclar mi fe en la promesa de Cristo, no en explicaciones ajenas. Arranco la duda que viene de sentirme indigno, demasiado pequeño, demasiado pecador para recibir milagros. Señor, Jesús no condicionó Marcos 11:23-24 a la perfección moral. Él condicionó a la fe sin duda. Y por la fe en la sangre de Jesús que me purificó, declaro que soy digno de recibir porque Cristo me hizo digno. Soy hijo amado del Padre, soy heredero con autoridad delegada. Ahora, en el lugar donde estaba la raíz de la duda, planto la semilla de la certeza inquebrantable. Planto la certeza que viene de Hebreos 11:1. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de hechos que no se ven. No es esperanza tímida, es certeza. No es deseo débil, es convicción. Planto la certeza que viene de 2 Corintios 5:7, porque andamos por fe y no por vista. Mis circunstancias pueden gritar imposibilidad, pero yo ando por la certeza de la palabra de Dios que prometió que todo lo que yo pida creyendo, recibiré. Mi vista natural puede ver imposible, pero mi fe ve realidad espiritual donde ya está hecho. Planto la certeza que viene de Filipenses 4:6-7. No anden ansiosos por cosa alguna, antes bien, en todo, sean sus peticiones conocidas delante de Dios por la oración y súplica con acciones de gracias. Cuando oro con acciones de gracias, ya estoy agradeciendo por lo que recibí en el reino espiritual, incluso que todavía no se manifestó en el reino físico. Estoy diciendo al Padre, gracias porque ya recibí. Planto la certeza que viene del propio Jesús en Juan 11:41-42. Cuando estaba para resucitar a Lázaro, Padre, gracias te doy porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes. Jesús agradeció antes de ver el milagro porque tenía certeza absoluta de que el Padre oía y respondería. Jesús operaba en el nivel de fe que no necesita ver para creer. Él ya tenía certeza antes de la manifestación. Señor, esta es la fe que quiero tener. La fe que agradece antes de ver. La fe que tiene certeza antes de la manifestación. La fe que no duda en el corazón incluso cuando la mente calcula imposibilidades. Padre, programa mi corazón para operar en certeza constante. Que Romanos 4:20-21 sea mi realidad. Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, y estando certísimo de que lo que él había prometido también era poderoso para hacerlo. Padre Celestial, Jesús no estaba bromeando cuando enseñó Marcos 11:23. Él estaba delegando autoridad. Él estaba transfiriendo poder. Él estaba dando la llave de la oración que mueve montañas para cualquier persona que tuviera fe sin duda. Señor, necesito comprender que cuando Jesús dijo, cualquiera que diga a este monte, Él me estaba incluyendo. No estaba hablando solo de apóstoles especiales. No se estaba refiriendo solo a pastores o profetas que recibieron alguna unción extraordinaria. Estaba hablando de cualquiera, y eso me incluye. Eso te incluye. Es el mismo principio que Jesús estableció en Lucas 10:19. He aquí les doy poder para pisar serpientes y escorpiones, y toda la fuerza del enemigo, y nada les hará daño alguno. Él no dijo que solo los 12 apóstoles tenían este poder. Él dijo, les doy poder delegado a todos los que creen.
Es la misma autoridad que Jesús dio en Mateo 16:19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Cuando declaro con fe, ato y desato realidades espirituales que se manifiestan en el reino físico. Mis palabras de fe tienen poder creativo. Es la misma comisión que Jesús dio en Marcos 16, 17, 18. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. No soy yo quien sana. Es el poder de Jesús operando a través de mi fe, sin duda. No es mi poder propio, es autoridad delegada por Cristo. Padre, reconozco que he sido demasiado tímido, demasiado vacilante, demasiado dudoso al orar. He mendigado cuando debería declarar. He suplicado cuando debería decretar. He esperado tímidamente cuando debería tener certeza absoluta. Ahora, Padre, por la autoridad que Jesús me dio en Marcos 11:23, declaro con fe inquebrantable y certeza absoluta. Hablo directamente a las montañas que enfrentan. En nombre de Jesucristo, por la autoridad de su palabra en Marcos 11:23, ordeno a toda montaña financiera que bloquea provisión: levántate y échate en el mar. Decreto multiplicación sobrenatural de recursos. Decreto puertas de provisión que ningún hombre puede cerrar. Decreto ideas creativas que generarán abundancia donde había escasez. Decreto favor con personas que traerán oportunidades imposibles. No dudo en el corazón. Creo que recibo. Está hecho en el reino espiritual y se manifestará en el reino físico. En nombre de Jesucristo, por la autoridad de su palabra en Marcos 11:23, ordeno a toda montaña de enfermedad que aflige cuerpo y espíritu: levántate de este cuerpo y échate en el mar profundo. Decreto que cada célula sea restaurada. Decreto que cada sistema del cuerpo sea sanado. Decreto que cada sufrimiento sea eliminado. Decreto que daño sea revertido milagrosamente. Por la fe de Marcos 11:24, creo que recibo sanidad completa. No es esperanza débil, es certeza. No es tal vez, es con toda certeza. Todo lo que digo será hecho. En nombre de Jesucristo, por la autoridad de la cruz del Calvario, ordeno a toda montaña de adicción y esclavitud: levántate de esta mente y del cuerpo y échate en el mar. Decreto quiebre total de cadenas. Decreto liberación completa de dependencia. Decreto restauración sobrenatural de la voluntad propia. Decreto que el poder de Cristo, que resucitó de los muertos, opere resurrección de esta vida. Creo que recibo liberación total. Está decretado en el cielo y se manifestará en la tierra. En nombre de Jesucristo, por el poder de Marcos 11:23, ordeno a toda montaña de destrucción familiar: levántate y échate en el mar. Decreto restauración imposible de relaciones. Decreto vuelta de hijos perdidos. Decreto reconciliación de generaciones separadas. Decreto perdón sobrenatural que solo Dios puede operar. Decreto amor renovado donde había ruptura. Decreto paz donde había conflicto. No dudo, creo que recibo. Será hecho. En nombre de Jesucristo, por la promesa literal de Marcos 11:23-24, ordeno a toda montaña de puertas cerradas y falta de oportunidad: levántate y échate en el mar. Decreto apertura de oportunidades que estaban bloqueadas. Decreto reconocimiento de talentos que estaban ignorados. Decreto éxito donde había apariencia de fracaso. Creo que recibo. Tengo certeza absoluta. Está hecho, Padre. Sello cada una de estas declaraciones con la sangre de Jesucristo. No son palabras vacías. Son decretos proféticos basados en la promesa literal de tu Hijo en Marcos 11:23-24. No estoy hablando de mi propio poder o autoridad. Estoy hablando con la autoridad que Jesús delegó cuando enseñó este método revolucionario. Señor, tú dijiste en Isaías 55:11, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para que la envié.
De la misma forma, declaro que estas palabras habladas con fe no volverán vacías, cumplirán el propósito para el cual fueron declaradas. Padre, tú dijiste en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso habiéndolo dicho no lo hará? ¿O habiendo hablado no lo cumplirá? Si Jesús prometió en Marcos 11:24 que todo lo que yo pidiera creyendo recibiría, entonces Él cumplirá esta promesa porque Dios no puede mentir. Su palabra es más sólida que montañas. Sello estas declaraciones en nombre del Padre, que creó el universo con palabra, en nombre del Hijo, que secó la higuera con palabra y enseñó que podemos mover montañas con palabra, en nombre del Espíritu Santo, que capacita nuestra fe y testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios con autoridad delegada. Padre, necesito sumergirme más profundamente en Marcos 11:24, porque aquí está el secreto que separa oraciones que funcionan de oraciones que no funcionan. Aquí está la distinción entre fe aparente y fe real. Jesús dijo, por eso les digo que todas las cosas que pidan, orando, crean que lo recibirán y lo tendrán. La palabra recibirán en el griego original es lambano y está en tiempo aoristo que indica acción ya completada. Señor, esto significa que Jesús no estaba diciendo, crean que recibirán en el futuro. Él estaba diciendo algo mucho más radical, crean que ya recibieron. Es fe que opera simultáneamente en dos tiempos, una vez creyendo que ya recibió en el reino espiritual y otra vez cuando se manifiesta en el reino físico. Es como Efesios 1:3 declara, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales en Cristo. Todas las bendiciones, incluyendo sanidad, provisión, restauración, liberación, ya están completas en el reino espiritual. La oración con fe, según Marcos 11:23-24, es lo que trae manifestación de esas realidades espirituales al reino físico. Es por eso que Jesús podía decir en Juan 11:41-42, antes de Lázaro resucitar, Padre, gracias te doy porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes. Jesús agradeció antes de ver, porque en el reino espiritual la resurrección ya estaba completa. Era solo cuestión de manifestación física. Jesús operaba en otro nivel de realidad. Es por eso que Pablo y Silas podían alabar en la prisión en Hechos 16:25 antes de que las cadenas se quebraran. En el reino espiritual, la liberación ya estaba decretada. La oración y la alabanza trajeron manifestación física a través del terremoto. Ellos tenían certeza antes de ver. Padre, esta es la certeza interior que Jesús exigió en Marcos 11:23. No es convencerse mentalmente a través de argumentos. Es saber en el espíritu, con convicción absoluta que trasciende análisis mental, que en el reino espiritual ya está hecho. Y por lo tanto, la manifestación física es inevitable. Necesito comprender la diferencia crucial entre esperanza y certeza, porque muchos confunden las dos, y esto sabotea sus oraciones. Esperanza dice, me gustaría que esto sucediera. Certeza dice, yo sé que ya sucedió en el reino espiritual y se manifestará en lo físico. Esperanza dice, tal vez Dios lo haga. Certeza dice, Dios ya lo hizo en el reino espiritual según Marcos 11:24. Ahora decreto manifestación. Esperanza pregunta, ¿será que Dios va a responder mi oración? Certeza declara, Dios ya respondió según su promesa en Marcos 11:24. Creo que recibí. Esperanza mira a circunstancias y calcula posibilidades. Certeza mira a la palabra y declara imposibilidades transformadas. Padre, Hebreos 11:1, define fe como certeza de las cosas que se esperan, convicción de hechos que no se ven. No dice que fe es esperanza débil de cosas que tal vez sucedan.
Dice que fe es certeza y convicción, incluso de cosas que los ojos naturales todavía no ven. Es por eso que Abel ofreció sacrificio mejor. Él tenía certeza, no esperanza tímida. Es por eso que Enoc fue trasladado sin ver muerte. Él tenía certeza de que agradaba a Dios. Es por eso que Noé construyó arca en tierra seca. Él tenía certeza del diluvio que todavía no veía. Es por eso que Abraham salió sin saber para dónde iba. Él tenía certeza de que Dios cumpliría la promesa a pesar de humanamente ser imposible. Señor, yo elijo operar en certeza, no en esperanza tímida. Certeza basada en la promesa literal de Jesús en Marcos 11, 23, 24. Reconozco que esta certeza interior necesita ser cultivada diariamente, porque las circunstancias gritan duda constantemente. El mundo alrededor susurra que es imposible. El análisis natural grita que es impracticable. Toda mañana, antes de mirar a los problemas, elijo declarar Marcos 11, 23, 24 sobre mi vida. Antes de calcular imposibilidades, elijo recitar la promesa de Jesús de que todo lo que yo pida creyendo, recibiré. Elijo programar mi espíritu para operar en certeza. Cuando circunstancias parezcan gritar desesperación, en vez de entrar en ansiedad, declararé, según Marcos 11, 24, creo que recibí. En el reino espiritual ya está completo. Aguardo manifestación con certeza absoluta. Cuando dudas surjan, en vez de ignorarlas, las confrontaré con la palabra. Según Marcos 11:23, no dudo en el corazón. Creo que se hará aquello que digo. Todo lo que digo será hecho. Cuando enemigos de la fe susurren mentiras, declararé con poder. Jesús prometió en Marcos 11:24 que todo lo que yo pidiera creyendo, recibiría. Ya recibí, es cierto. Está hecho. Padre, programa mi corazón para operar en certeza constante, inquebrantable, que no puede ser sacudida por circunstancias. Que Romanos 4, 20, 21 sea mi realidad. Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, y estando certísimo de que lo que él había prometido también era poderoso para hacerlo. Así sea conmigo. Así sea con nosotros todos los que creemos, Padre. Necesito ser liberado de la mentalidad de mendigo espiritual que transforma oración poderosa en súplica desesperada e ineficaz. Señor, cuando Jesús enseñó Marcos 11:23, Él no dijo, imploren a Dios repetidamente para mover la montaña. Él no dijo, supliquen con lágrimas hasta que Dios se conmueva. Él dijo, digan a la montaña, levántate y échate en el mar. Es declaración directa, no súplica indirecta. Es orden, no pedido tímido. Percibo, Padre, que muchos oran como mendigos en la puerta del palacio, olvidando que son hijos dentro del palacio. Oran como esclavos, pidiendo favor, olvidando que son herederos con derechos legales. Oran como quien no tienen nada que reclamar, olvidando que ya tienen herencia completa en Cristo. Es como si un príncipe llegara al rey diciendo, oh gran rey, por favor, si es posible, si no es mucha molestia, quién sabe el Señor podría considerar tal vez darme acceso al tesoro real. El rey respondería, hijo, tú eres príncipe, el tesoro ya es tuyo por derecho, deja de mendigar y toma posesión de lo que ya te pertenece. Señor, Romanos 8, 15, 17 declara, no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibieron el espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Si soy hijo y heredero, ¿por qué oro como mendigo? Si tengo autoridad delegada por Cristo en Marcos 11:23, ¿por qué suplico como quien no tiene derecho? Si Jesús prometió literalmente en Marcos 11:24 que todo lo que yo pidiera creyendo recibiría, ¿por qué oro con duda y vacilación? Padre,
Transformo ahora mi forma de orar, pasando de súplica desesperada a declaración con autoridad completa. No oro más. Señor, por favor, si es tu voluntad, tal vez tú puedas considerar traerme provisión. Declaro, según Marcos 11:23, ordeno a esta montaña de escasez, levántate y échate en el mar. Creo que recibí provisión sobrenatural. Está hecho. No oro más. Dios, estoy desesperado con esta situación. No sé qué hacer. Ayúdame si puedes. Declaro, montaña de dificultad imposible, en nombre de Jesús te ordeno, levántate y échate en el mar. Decreto transformación. No dudo. Recibí. No oro más. Padre, he orado tanto por esto, pero nada sucede. ¿Será que tú oyes? Declaro, según Marcos 11:24, creo que recibí. No es tal vez, es certeza. Será hecho. No oro más. Señor, ¿será que algún día esto será diferente? Ya perdí las esperanzas. Declaro, montaña de imposibilidad, yo te ordeno, levántate y échate en el mar. Decreto que se hará aquello que digo. Creo que recibí. Padre, veo ahora que Jesús en Marcos 11:23 no estaba enseñando a orar a Dios sobre la montaña. Él estaba enseñando a hablar directamente a la montaña, con autoridad delegada, con fe sin duda, con certeza absoluta. Hay una diferencia cristalina entre mentalidad de esclavo y mentalidad de hijo. Esclavo dice, espero que mi amo me dé lo que necesito. Hijo dice, por la fe tomo posesión de lo que ya es mío. Esclavo suplica, por favor, consideren mi pedido. Hijo declara, esto me pertenece, recibí. Esclavo pregunta, ¿será que voy a recibir? Hijo confirma, ya recibí, es cierto. Esclavo tiene mentalidad de escasez. Hijo tiene mentalidad de abundancia heredada. Señor, Gálatas 4, 6, 7, revoluciona mi identidad y, porque son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre, así que ya no eres más siervo sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero de Dios por Cristo. No soy más esclavo que mendiga, soy hijo que declara herencia. No soy más súbdito que implora. Soy heredero que toma posesión. No soy más visitante que pide favor. Soy familia que ejerce derechos, y mi herencia, según Efesios 1:3, incluye todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales en Cristo. Sanidad es mi herencia. Provisión es mi herencia. Restauración es mi herencia. Liberación es mi herencia. Éxito es mi herencia. Cuando oro, según Marcos 11, 23, 24, no estoy pidiendo que Dios cree algo nuevo. Estoy decretando manifestación de lo que ya está completo en el reino espiritual, de lo que ya es mi herencia en Cristo. Padre, recibo esta revelación que transforma completamente cómo oro. No más súplica débil, declaración poderosa, no más duda paralizante, certeza inquebrantable, no más mendigo sin derechos, hijo con autoridad completa. Padre, Jesús no enseñó Marcos 11, 23, 24, aisladamente como revelación única. Él confirmó este principio múltiples veces a lo largo de su ministerio, para que no hubiera duda entre sus discípulos sobre el poder de la oración con fe, sin duda. En Mateo 21, 21, 22, después del mismo episodio de la higuera, Jesús dijo, si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que fue hecho a la higuera, sino que si a este monte dicen, levántate y échate en el mar, así será hecho, y todo lo que pidan en la oración, creyendo, lo recibirán. Señor, Jesús repitió la misma promesa en Mateo 17:20. Si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pasa de aquí allá, y pasará, y nada le será imposible. Él no dijo, casi nada, dijo, nada le será imposible. La fe de un grano de mostaza, pequeña pero completa sin duda, hace posible lo imposible. En Juan 14, 13, 14, Jesús expandió aún más. Y todo cuanto pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
si piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. No dejó margen para duda, todo cuanto pidan, y yo lo haré. Esto es promesa absoluta. En Juan 15:7, Jesús condicionó a la permanencia en la palabra. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán todo lo que quieran y les será hecho. Cuando permanezco en la palabra, incluyendo Marcos 11:23-24, puedo pedir todo y será hecho. En Juan 16:23-24, Jesús prometió: en verdad les digo que todo cuanto pidan a mi Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Padre, son múltiples, confirmaciones de la misma verdad. Oración con fe inquebrantable, sin duda en el corazón, creyendo que ya recibió. Esta oración mueve montañas, recibe todo, hace posible lo imposible. Los apóstoles que anduvieron con Jesús confirmaron este mismo principio en sus epístolas. Santiago 5:15-16 declara: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. La oración del justo puede mucho en sus efectos. No es cualquier oración, es oración de fe, la oración con certeza interior de Marcos 11:24. En Juan 5:14-15 confirma: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en todo lo que pedimos, sabemos que alcanzamos las peticiones que le hicimos. Si sé que Él oye, porque estoy orando según su voluntad revelada en Marcos 11:23-24, entonces sé que ya alcancé. En Juan 3:22 añade: cualquier cosa que le pidamos, de Él la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable a su vista. Cuando guardo sus mandamientos, incluyendo el mandamiento de creer sin dudar de Marcos 11:23, recibo cualquier cosa que pida. Filipenses 4:6-7 enseña: no anden ansiosos por cosa alguna, antes bien en todo sean sus peticiones conocidas delante de Dios por la oración y súplica con acciones de gracias. Cuando oro con acciones de gracias, ya estoy agradeciendo por lo que recibí en el reino espiritual, según Marcos 11:24. En el Antiguo Testamento hay testigos de este principio de fe sin duda, que mueve imposibles. Josué ordenó al sol y a la luna: Sol, detente en Gabaón, y ellos se detuvieron. No fue súplica, fue declaración con autoridad. Elías declaró: ni rocío ni lluvia habrá. Y por 3 años y medio no llovió. Después declaró que llovería, y llovió torrencialmente. Santiago 5:17-18 confirma que Elías era hombre como nosotros, pero oraba con fe eficaz. Eliseo dijo a la viuda: ve, pide prestado vasos, el aceite no cesará. No fue esperanza, fue certeza profética que resultó en multiplicación sobrenatural. Daniel oraba 3 veces al día con convicción absoluta, incluso bajo pena de muerte, porque tenía certeza de que Dios oía y respondía. Padre, de Génesis a Apocalipsis, tu palabra confirma: fe sin duda mueve montañas, recibe imposibles, transforma realidades. Esto no es excepción, es regla. Esto no es teología abstracta, es principio operacional del reino espiritual. Padre, ahora por el poder de la promesa de Jesús en Marcos 11:23-24, hago decretos proféticos específicos que se cumplirán inevitablemente. Decreto financiero. Según Marcos 11:23, ordeno a toda montaña de deuda imposible: levántate y échate en el mar. Decreto multiplicación a la manera de Eliseo: aceite que no para de fluir, harina que no se acaba. Decreto favor sobrenatural que abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Decreto ideas creativas que generarán riqueza donde había pobreza. Decreto contratos imposibles que serán firmados. No dudo en el corazón, creo que recibí. Está
decretado en el cielo, será manifestado en la tierra. Decreto de salud. Según Marcos 11, 23, 24, ordeno a toda montaña de enfermedad terminal, crónica, degenerativa, levántate de este cuerpo y échate en el mar profundo. Decreto que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos vivifique este cuerpo mortal. Decreto renovación celular sobrenatural. Decreto reversión de todo daño. Decreto que médicos darán testimonio de milagro inexplicable. Creo que recibí sanidad completa. No es esperanza, es certeza absoluta. Decreto de liberación. Según la autoridad de Marcos 11:23, ordeno a toda montaña de adicción, esclavitud, opresión, levántate de esta mente y échate en el mar. Decreto quiebre total de cadenas. Decreto que donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Decreto mente renovada. Decreto voluntad restaurada. Decreto que aquel que el Hijo libertó es verdaderamente libre. Creo que recibí liberación total. Está hecho. Decreto familiar. Según Marcos 11:24, ordeno a toda montaña de destrucción familiar, levántate y échate en el mar. Decreto vuelta de hijo pródigo como el padre de la parábola recibió a su hijo. Decreto restauración de matrimonio como Jesús restauró a Pedro después de negación. Decreto reconciliación de generaciones como Elías haría volver el corazón de los padres a los hijos. No dudo. Creo que recibí. Será hecho decreto profesional. Según Marcos 11, 23, 24, ordeno a toda montaña de puertas cerradas, levántate y échate en el mar. Decreto apertura de oportunidades imposibles. Decreto reconocimiento de talentos. Decreto éxito. Decreto que caminos se abran. Creo que recibí, tengo certeza absoluta. Está hecho. Padre, sello cada uno de estos decretos con el sello de la sangre de Jesucristo. Son decretos proféticos basados en la promesa literal de tu Hijo. Decreto que Isaías 55:11 se cumpla. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Estas palabras no volverán vacías, cumplirán propósito completo. Decreto que Jeremías 1:12 se manifieste. Yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Tú velas sobre tu palabra, y Marcos 11, 23, 24 es tu palabra sellada por la sangre de Jesús. Decreto que Salmo 33, 9 opere, porque Él habló y todo fue hecho. Mandó y todo apareció. Como tú creaste con palabra, así decretos de fe crean realidades nuevas. Padre, me comprometo a testificar de los milagros imposibles que se manifestarán a través de esta oración. Me comprometo a volver y declarar cómo montañas fueron movidas, cómo imposibles se volvieron posibles, cómo la promesa de Jesús en Marcos 11, 23, 24 se cumplió literalmente. Me comprometo a enseñar a otros este método poderoso de oración con fe sin duda, para que más vidas experimenten el poder de Marcos 11, 23, 24. Me comprometo a dar toda gloria a Jesucristo, que enseñó este secreto, que delegó esta autoridad, que prometió que recibiríamos todo lo que pidiéramos creyendo. Que mi vida sea testimonio vivo de que Marcos 11, 23, 24 no es teoría teológica. Es promesa literal que funciona para quien cree sin dudar en el corazón. En nombre de Jesucristo, que secó la higuera con palabra, que movió montañas con fe, que resucitó de los muertos con poder. Amén. Qué oración transformadora hicimos juntos. Puedo sentir que algo fundamental cambió en nuestro espíritu. La mentalidad de súplica desesperada fue sustituida por declaración con autoridad. La duda que saboteaba fue arrancada de raíz. La certeza que mueve montañas fue plantada profundamente en su ser. Ahora voy a revelar el secreto práctico que prometí, la estrategia exacta para aplicar. Marcos 11, 23, 24.
en cualquier situación imposible que enfrentan en su vida. Jesús enseñó 3 pasos innegociables en Marcos 11:23 y necesitan seguir exactamente en este orden para que funcione. Primer paso: identifiquen su montaña específica con precisión. No sean vagos, no hablen en abstracciones. Sean quirúrgicamente específicos sobre cuál es la montaña que quieren que sea movida. Si es desempleo, sean exactos. La montaña de la falta de trabajo hace varios meses, la imposibilidad de encontrar oportunidad, el rechazo constante. Si es dificultad financiera, sean precisos. La montaña de deudas crecientes, de intereses que consumen ingreso, de imposibilidad de pago. Si es enfermedad, definan claramente la montaña de salud que compromete calidad de vida, que afecta cuerpo, que parece progresiva. Jesús dijo: este monte, sean específicos sobre cuál montaña están moviendo. Segundo paso: hablen directamente a la montaña, no a Dios sobre la montaña. Este es el secreto que pocos comprenden. No están orando a Dios pidiendo que mueva la montaña. Están hablando directamente a la montaña con autoridad delegada por Cristo. Digan: montaña de desempleo prolongado, yo te ordeno en nombre de Jesús, levántate y échate en el mar. Decreto que puertas de oportunidad se abran. Que así sea. Montaña de dificultad financiera, yo te declaro en nombre de Jesús, levántate y échate en el mar. Decreto que provisión sobrenatural venga. Todo lo que digo será hecho. Declaren con voz audible si es posible. Hay poder creativo en la palabra hablada con fe. Cuando hablan, su propia alma oye y la fe crece. Cuando declaran con autoridad, el reino espiritual se mueve. Tercer paso, y este es el secreto que sellará todo. Inmediatamente después de declarar, hagan una verificación interna de su corazón. Pregúntense: ¿hay duda en mi corazón? Si hay, no ignoren. Eso es sabotaje. Arranquen de raíz citando Marcos 11:24. Creo que recibí esta montaña siendo movida en el reino espiritual. No es futuro, ya está hecho. Aguardo solo manifestación física. Repitan hasta sentir certeza absoluta en el centro de su ser, en su espíritu. El secreto es: la certeza interior viene después de la declaración de fe, no antes. Declaran por la palabra incluso sin sentir emoción, y la certeza vendrá. Es como Romanos 10:17 enseña: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando declaran Marcos 11:23-24 en voz alta, su propia alma oye, y la fe sin duda crece naturalmente. Si durante esta oración algo fundamental cambió en ustedes, si la duda que paralizaba fue sustituida por certeza que mueve montañas, si la mentalidad de súplica fue transformada en declaración con autoridad, si ahora comprenden el secreto revolucionario que Jesús enseñó en Marcos 11:23-24, si por primera vez sintieron el poder real de la oración con fe inquebrantable en su espíritu, entonces hagan el primer paso ahora. Escriban en los comentarios: creo, Señor. No dejen pasar este momento. Escriban con convicción, con sinceridad, con determinación, porque estas palabras son más que comentario. Son decreto profético que programa su espíritu para operar en el nivel de fe que Jesús exigió. Y alinea su corazón con la promesa literal de Cristo. Cuando escriben públicamente su fe, queman puentes con la incredulidad. Toman posición. Declaran que creen. Cada comentario es declaración que fortalece su propia certeza interior, que testifica para otros que están en la duda, que crea atmósfera espiritual de expectativa de milagros. También pido que den like a este video ahora. Ustedes que reconocen que necesitan la misma fe que Jesús exigió de los discípulos. Ustedes que sienten que necesitan aquella certeza interior que seca higueras y mueve montañas. Ustedes que reconocen que necesitan aquella autoridad en la oración que transforma imposibles en testimonios vivos. Cada
Like es testimonio del poder transformador de Marcos 11:23-24. Es señal para YouTube llevar esta enseñanza a miles de corazones cansados de orar sin ver respuesta. A cristianos que están perdiendo la fe en el poder de la oración. A personas que necesitan redescubrir el método literal que Jesús enseñó. Su like puede ser el instrumento que Dios use para llevar esta revelación a alguien que está a punto de desistir. Compartan este video urgentemente con aquel amigo que ha orado años sin ver respuesta. Con aquel familiar que está perdiendo la fe en el poder de la oración. Con aquel hermano que necesita conocer el método literal que Jesús enseñó para mover montañas a través de la fe sin duda. Marcos 11:23-24 no puede quedar escondido. Es la revelación que Jesús dio para todos los que creen. Su acción de compartir puede ser exactamente lo que Dios usará para transformar la vida de oración de alguien, para enseñar el secreto de la fe que mueve imposibles, para rescatar a alguien de la incredulidad que ha bloqueado milagros en su vida. Suscríbanse a este canal ahora mismo. Cada día trae nuevas montañas que necesitan ser movidas, nuevos imposibles que necesitan ser transformados, nuevas oportunidades de aplicar el método revolucionario que Jesús enseñó. Estas oraciones diarias serán combustible para mantener encendida la llama de la fe, sin duda que mueve montañas. Felicidades. Oraron hoy y aprendieron el método más poderoso de oración jamás enseñado. El secreto literal de Jesucristo en Marcos 11:23-24. No son más los mismos. Su forma de orar fue revolucionada. Su comprensión sobre fe fue transformada. Ahora saben exactamente cómo declarar con autoridad, cómo arrancar duda de raíz, cómo cultivar certeza interior que mueve montañas. Que este día sea marcado por el mover sobrenatural de montañas que declararon ser removidas. Que cada imposible que decretaron sea transformado y comience a dar señales de manifestación. Que la certeza interior de Marcos 11:24 de que ya recibieron en el reino espiritual se vuelva realidad inquebrantable en su corazón. Que dudas nunca más saboteen sus oraciones. Que operen constantemente en el nivel de fe que Jesús exigió. Fe sin duda en el corazón. Fe que cree que ya recibió. Fe que mueve montañas literales de su vida. Que sean prueba viva de que Marcos 11:23-24 no es teoría, es promesa literal que funciona para quien cree sin dudar. Qué bendición fue estar con ustedes en esta mañana de oración. El Señor se alegra cuando nos reunimos en su nombre. Por eso, de todo corazón los invito a volver mañana para más un momento de conversación con Dios. Ustedes son importantes en esta corriente de fe. ¡Vuelvan mañana! En nombre de Jesucristo, que enseñó el secreto de esta oración poderosa, que delegó esta autoridad tremenda, que prometió con su propia boca que recibiríamos todo lo que pidiéramos creyendo. Amén.